Salmo 145. Dice la palabra del Señor de esta manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 19. Versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, y cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Domingo pasado el tema fue adoración. Este domingo el tema es alabanza. Indudablemente los dos van vinculados. No hay alabanza sin adoración. No hay adoración sin alabanza. Los dos elementos están ahí, y la diferenciación entre uno y otro es muy tenue, muy ligera. Adoración tiene que ver con glorificar, con tributar a Dios el honor, el homenaje que merece por lo que Él es. Yo le adoro porque es el Creador, porque es omnipotente, porque es el Señor del cielo y de la tierra, porque es majestuoso, porque es santo. Pero le alabo por lo que Él hace. Y este salmo, notaréis que es un salmo de alabanza, está vinculado a las acciones de Dios. Yo le adoraré, yo le alabaré, mejor dicho, por los hechos poderosos, por sus hechos maravillosos, por sus hechos estupendos. Voy a traer a la memoria la grandeza de sus obras, y al final le voy a alabar porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Notáis que la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace. Dios es omnipotente, pero si su omnipotencia la reserva para sí, yo no podré alabarle porque no soy destinatario de esa omnipotencia. Cuando Él actúa en mi vida, resuelve un problema, satisface una necesidad, yo le digo gracias, Señor, y en el momento en que hago eso, estoy alabando al Señor. Ahora, si adoración ha sido muy tergiversada en el mundo evangélico en los últimos años, alabanza igual. De manera que algunos creen que la alabanza es simplemente cantar al Señor. No, hay muchas más cosas para alabar al Señor. Algunos piensan que la reunión o la condición esencial de un culto es la alabanza, porque Dios tiene que sentarse sobre un trono de alabanza. Dios tiene su trono y Dios desea ser alabado. Ahora, nosotros alabamos a Dios en respuesta a lo que Él hace por nosotros. Por tanto, yo tengo que conocer lo que Él hace, oír su voz. ¿Para qué? Para poder alabarle. Todos los grandes cultos en el tiempo de avivamiento de la historia de la Iglesia, especialmente en los últimos 300 años, comenzaban con una lectura de la palabra y una oración. Mira la proclamación o la consagración del templo de Salomón en Jerusalén. Lectura, oración, luego alabanza. La alabanza es la respuesta del pueblo a la voz de Dios. La alabanza es la respuesta del corazón agradecido por aquello que Dios está haciendo por nosotros.
Tres cosas, como siempre. Ayer el que predicaba por la tarde en el encuentro dice: yo para llevar la contraria a los predicadores de 3 puntos, yo voy a usar 4, pero ya es mi manía personal, yo no puedo vivir sin los 3 puntos. De modo que, primer punto, ¿qué es la alabanza? Segundo, ¿cuál es o cómo es el modo de alabar? Y en tercer lugar, ¿cuál es la condición para alabar? Sorprendentemente, en los idiomas bíblicos nosotros tenemos prácticamente una palabra para hablar de alabanza, pero en los idiomas bíblicos, hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento, los dos idiomas tienen 3 palabras que se refieren a alabanza. Normalmente el griego tiene más que el hebreo, pero en esta ocasión no. De manera que cuando voy al Antiguo Testamento, la primera palabra es una palabra, no voy a decir cómo es en hebreo, tampoco nos importa, es una palabra vinculada con hacer ruido. De manera que tú vas a segundo libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 13, y tú ves ahí una alabanza notoria que se hace sentir, que se hace escuchar. Una segunda palabra es una palabra relacionada con gestos y acciones que acompañan la alabanza. Por ejemplo, en el Salmo 138, voy a dar citas, no las voy a leer, Salmo 138, versículo 2, alaba el pueblo postrándose, es decir, inclinándose delante de Dios. En el Salmo 7, versículo 22, el pueblo alaba con instrumentos de música, y se mencionan ahí varios instrumentos. Había una buena orquesta, especialmente de cuerdas, en el tiempo del Salmo 7. En el Salmo 142, versículo 7, el pueblo alaba en la comunión, en la compañía, en el compañerismo de otros, y llama a la alabanza colectiva. Todos los creyentes adoran a Dios. En la profecía de Isaías, en el capítulo 12, en el versículo 1, se alaba a Dios con cánticos. Y en Jeremías capítulo 33 y versículo 11 se alaba a Dios con ofrendas materiales. Luego hay esa palabra que tiene que ver con acciones, con movimientos, con formas de alabar. Una tercera palabra tiene que ver específicamente con música y con cántico. Y la tienes, por ejemplo, en el Salmo 28, versículo 7, en donde se exhorta al pueblo a alabar a Dios. ¿Cómo? Cantando. El cántico, paréntesis aquí, es potestativo y privativo de los hombres. Ningún animal canta. Hace sus ruidos y sus cosas, pero no canta. Los ángeles no cantan. Los ángeles dicen, pero no cantan. En ningún lugar de la Escritura lees que los ángeles cantan. En cambio, son los hombres los que cantan. Dios nos ha permitido esta enorme bendición. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestro cántico alabemos a Dios. La alabanza con cántico, del cántico, va en el Antiguo Testamento acompañada muchísimas veces de música. Por tanto, la música y el cántico congregacional o individual forman un elemento de armonía y de alabanza. No es que la música supere al cántico de los hombres, ni que el cántico de los hombres supera a la música. Está organizado de manera que unos y otros estén alabando con eso a Dios. Ahora me voy al Nuevo Testamento, porque yo sé que hay algunos que siempre dicen: estás refiriéndote demasiado al Antiguo Testamento y ya pasó la dispensación. Para. Los creyentes son los mismos en el Antiguo que en el Nuevo, La salvación es idéntica. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero deja el Antiguo Testamento. Ven al Nuevo Testamento y tienes 3 palabras para hablar de alabanza. La primera de ellas es una palabra que tiene varias acepciones en castellano. Por ejemplo, alabar, ensalzar, y siempre con referencia a Dios. Luego, cuando abres Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 2, los ángeles ensalzan, alaban el nombre de Dios. Cuando vas a Hechos capítulo 2, la iglesia alaba el nombre de Dios. Otra palabra tiene que ver con magnificar y exaltar a Dios. Dios es tan grande, tan glorioso, que el pueblo de Dios no puede sino cantar, alabar
aquel que es admirable por lo que Él hace desde su condición divina. Por último, hay una palabra que si yo la menciono, y la voy a mencionar, producirá un escozor a algunos, y es la palabra Eucaristía. Se nos ha vuelto católico. No. La palabra Eucaristía es una palabra que significa acción de gracias. Lo que pasa es que como algunos de religiones oficiales utilizan esa palabra para lo que no deben, nosotros la tiramos a la papelera. Es la reacción del pueblo protestante frente a excesos. Es siempre lo mismo, de manera que como algunos colocan a la Virgen en una posición sumamente elevada que no está en la Biblia, nosotros no predicamos nunca de ella. Guardamos silencio. Y cuando tenemos que hablar de un apóstol modelo, Pablo y Pedro, no tanto. Y Jacobo, ese era medio judío. Por tanto, lo que tenemos que tener es equilibrio en todas estas cosas. Y la palabra Eucaristía es la palabra de tributar a Dios alabanza y glorificar su nombre. La Biblia entera está llena de alabanza, de manera que Dios es alabado por los ángeles. Leo Salmo 103, versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. La exhortación aquí, la petición aquí está dirigida a los ángeles. No hace falta que nosotros le pidamos, pero lo que está diciendo el versículo es: ángeles de Dios, vuestro ministerio en relación con Dios, el que está sentado en el trono, es alabar a Dios obedeciendo su palabra. Observad esto. Ya la alabanza va comprometida con un estilo de vida. Los ángeles alaban y además obedecen. Por tanto, esta es una gran lección que veremos dentro de un momento. Cuando el Salvador nace, los ángeles alaban. Y dice que los ejércitos celestiales salieron proclamando el nacimiento del Señor y decían a los pastores: gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz. No cantaban, decían: gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alguien va a decir: eso es un poco de extremismo, el que no cantaban. ¿Tú quieres que canten? Que canten. Yo no tengo ningún problema, pero lo único que encuentro en toda la Biblia en relación con los ángeles es que decían. El lenguaje angélico es un lenguaje diferente, lógicamente, al humano. Ahora voy al cielo y alguien me dice: estás hablando de ángeles. Voy a hablar de una comunión grande en el cielo de hombres y de ángeles en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 11 y 12. Y ahí todos los ángeles y los 24 ancianos que alaban y glorifican el nombre de Dios. Ahora, si Dios quiere ser adorado, Dios creó al hombre para ser alabado. Cuando vas a la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 7, se habla de que Dios creó al hombre y que el hombre es la gloria de Dios. Por tanto, si es la gloria de Dios, ¿qué significa? Que el hombre con su vida, con su presencia, con su forma, está creado para glorificar a Dios. Ahora, cuando voy a la Biblia, descubro también lo mismo que en adoración, que el pecado distorsionó la alabanza. Y el hombre, el impío, el no creyente, rehúsa alabar a Dios como manifestación de rebeldía contra Él. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocían, pero no le dieron gracias. ¿Por qué? Porque el hombre es desobediente por naturaleza e ingrato. El hombre no regenerado tiene un amor propio en donde solo cabe ese amor. Advierto que no es malo el amor propio, pero equilibrado. Pablo dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, es decir, con conocimiento. Hay algunos que necesitan ser alabados y lo hacen desde la humildad. ¿Tú sabías eso?
Bueno, ayúdame a hacer esto. No, yo no tengo capacidad. Y él tiene capacidad. ¿Sabe lo que quiere que le diga? Sí, hombre, tú vales, tú eres bueno para esto. Y se hincha como el pavo real. Ese es un humilde que busca la alabanza a través de la humildad. Pero el pecado elimina la alabanza a Dios racionalmente como objetivo de vida para los impíos. Pero, ¿tú crees que si Dios quiere ser alabado, alguno puede resistir eso? No, escucha la Biblia. Le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Por tanto, incluso los impíos al final tendrán que alabar a Dios por lo que Él ha hecho y por la persona admirable de Jesucristo. Ahora, la alabanza es distintivo del pueblo de Dios. Dios salvó al pueblo suyo en este tiempo. Dios ha constituido la iglesia. Dios ha buscado un conjunto de creyentes con el propósito de ser alabado. Leo la Biblia, Efesios capítulo 1, versículos 4, 5, 12 y 14. Y dice Pablo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego Dios salva a un pueblo, no solo para llenar el cielo de almas salvas por Él, sino que ese pueblo, por el hecho de haber sido salvo, constituye un motivo de alabanza para Dios. En este tiempo, muchas personas no quieren admitir tal acción o tal ministerio de los creyentes, pero indudablemente cuando el mundo contempla a un creyente que vive conforme a la voluntad de Dios, no tiene más opción que con palabras o en silencio reconocer que el Dios de esa persona es un Dios poderoso que cambia las vidas. La alabanza, por tanto, es un programa para la vida cristiana. Leo la palabra: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Escuche el versículo y vete notando algo. La alabanza no es venir a cantar, aunque forma parte expresiva de ella. La alabanza es una vida que glorifica a Dios, una vida que lleva frutos de justicia, y esa vida es para gloria y alabanza de Dios. ¿Entiendes la amplitud de la alabanza? Que la alabanza no es solamente una actividad puntual. Quiero llevaros a la idea bíblica de que la alabanza no es una actividad. Por tanto, la alabanza es la vida del creyente que con frutos de justicia, es decir, con la honestidad en un mundo perverso, está llevando y glorificando a Dios. El creyente además es un sacerdote. Y el otro día decía, el domingo pasado, hablaba del sacerdocio en adoración. ¿Recordáis? Hoy el sacerdocio en alabanza. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las virtudes. Por tanto, si en el versículo anterior una vida virtuosa glorifica a Dios, los sacerdotes espirituales están presentando a Dios sacrificios de alabanza con su propia vida. Este sacrificio de alabanza es ministerio natural del creyente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan
su nombre. Y hemos dado un paso más. De una vida que hace la voluntad de Dios a una boca que glorifica a Dios. Es la consecuencia lógica. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Cuando el corazón está lleno de Dios, la boca glorifica a Dios. Ahora alguien me pregunta, ¿y cuáles son las razones que yo tengo diariamente para poder alabar a Dios? Porque parece ser que ayer Dios no me ha dado lo que le pedí. Y parece ser que se ha olvidado de mí. Te voy a dar 4 motivos. Si te parecen suficientes, entonces alaba a Dios. Pedro dice que nosotros hemos sido elegidos. Es bastante. Que frente a un mundo arruinado en delitos y pecados, Dios te haya buscado y te haya llevado a Cristo, ¿es bastante o no? Segundo motivo, te ha convertido en sacerdote. ¡Qué extraño es esto! Pues claro que sí, sacerdote para que ministres en su santuario, que eres tú primeramente y la iglesia también. ¿Es bastante para alabar a Dios? Tercero, nos ha hecho santos, es decir, separados. ¿Separados de qué? Jesús dice al Padre en oración, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en esto los evangélicos históricos hemos tenido serios problemas, sobre todo con un versículo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo veo a compañeros de mi juventud presentes en el culto esta mañana. No éramos buenos, no. Pero teníamos una losa de mundanalidad sobre las costillas que era insufrible, era impresentable. No améis al mundo, por tanto, una de las cosas que no podíamos hacer bajo ningún concepto era ir a una cafetería. No améis al mundo, no podíamos pisar ni con la punta del pie el cine. No améis al mundo, no podíamos asistir a un encuentro celta deportivo bajo ningún concepto. No améis, y a última hora tú te preguntabas, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces yo he pensado en aquel, no sé si os acordáis todos de Calimero. ¿Sabéis quién es Calimero? El pollito que tenía el huevillo encima de sombrero. ¿Recordáis a Calimero? Así éramos nosotros, rodeados de mundanalidad y estrictamente rígidos. El mundo no es eso. El mundo es el orgullo de los ojos, el orgullo de la vida, el orgullo de la carne. Eso es el mundo. De manera que tú puedes ser un hombre, una mujer muy religiosa, pero tu corazón está lejos de Dios. Eres mundano. Cuando tú vas a la Biblia, en cuarto lugar, tienes para alabar a Dios porque eres propiedad divina. Dios nos ha comprado al precio de la sangre de su Hijo para ser suyos. Bueno, hay más cosas, dejémosla ahí. ¿Tenemos un poco claro qué es alabanza? Bien, pues eso es alabanza. Ahora vamos al modo de alabar. ¿Cómo tengo que alabar? La alabanza, como habéis visto a lo largo de la doctrina sobre la alabanza no es una actividad, la alabanza es una actitud. Porque el creyente alaba a Dios con su vida, no con sus canciones, solo. Ahora voy a un versículo que enseña esto con toda claridad. Carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Escuchad esto. Teniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, y en tiempos de Pedro era entendible porque estaban siguiendo a un sedicioso oficial, esa es la sentencia oficial de Jesús, los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. De modo que la vida cristiana es un acto de alabanza permanente a Dios, en la medida en que nuestras obras sean obras consecuentes con nuestra profesión de fe. Yo soy cristiano, bueno, vive como cristiano. Yo soy evangélico, bien, vive como evangélico. Yo soy bíblico, ama la Biblia. De otra manera, no hagamos profesiones de fe
que no están cimentadas en obras. Y alguien me dijo, si antes habló de Eucaristía y ahora habla de obras, está muy desviado este hombre. Bueno, Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Y Santiago dice, déjate de hablar de fe. Muéstrame lo que tú haces y yo te digo si tienes fe o no. Lo mismo la vida cristiana. A veces hacemos profundas confesiones de fe. Asumimos un crédito ortodoxo. ¿Y la vida qué? Cualquier persona que dice que ama a Cristo y confiesa a Cristo, ama a sus hermanos.